Buenos días, yo soy la doctora Sabrina Blanco de la Cátedra de Fisiología y hoy vamos a ver el tema sentido del gusto. La función biológica principal del gusto es la de reconocer las características químicas de las sustancias introducidas en la boca. Así, la información recogida nos induce a ingerir o a rechazar el alimento. El sabor que percibimos de las sustancias introducidas en la boca no depende solo de la estimulación de los quimiorreceptores gustativos, sino que la información somatosensorial proveniente de la cavidad bucal es una interrelación de toda la información percibida, tanto de los mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores presentes en la boca. Los sentidos del gusto y del olfato están íntimamente relacionados entre sí. Dependen de estímulos químicos que están presentes tanto en los alimentos y bebidas que ingerimos, así como también en el aire que respiramos. Los receptores del gusto y del olfato son quimiorreceptores externos. Los receptores olfatorios informan del medio ambiente más distante, es decir, son telerreceptores, y los receptores gustativos informan lo que ingresa a la cavidad oral, es decir, son viseroceptores. Entonces, el gusto y el olfato, como están íntimamente relacionados, nos facilitan una correcta selección de los alimentos, evaluación, reconocimiento y rechazo de compuestos tóxicos, una correcta nutrición, metabolismo y calidad de vida. Entonces podremos definir al gusto como una interrelación de 4 cualidades gustativas básicas: dulce, salado, ácido y amargo. La categoría sensorial dulce es indicativa de un alto contenido calórico en los alimentos y se asocia con un fuerte efecto positivo de aceptación. La categoría salado y ácido están relacionados con la regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales. Cuando es muy intenso, el sabor ácido, como el de las frutas descompuestas, genera una sensación de rechazo. Y el sabor amargo puede ser considerado como agradable o interesante cuando es débil, pero cuando es intenso produce un fuerte rechazo. Y tenemos el quinto sabor, que es el umami, que es una palabra japonesa que significa sabor delicioso, y es provocado o evocado por aminoácidos específicos como el glutamato monosódico y el aspartato monosódico. Estos aminoácidos los podemos encontrar en alimentos como los espárragos, tomates, brócoli, soja, algunos pescados, entre otros alimentos. Entonces, las células receptoras del gusto transducen los estímulos solubles de naturaleza química en señales eléctricas o potenciales de acción. Y estos potenciales de acción son transmitidos hacia los centros nerviosos. Las células receptoras gustativas son células epiteliales agrupadas en órganos especializados sensoriales denominados botones gustativos. Estos botones gustativos se encuentran en las papilas gustativas, que son proyecciones embebidas en epitelio que las podemos encontrar en la lengua, paladar duro, paladar blando, epiglotis, faringe y tercio superior del esófago. El botón gustativo, entonces, es un cúmulo de células epiteliales de forma ovoide con un diámetro aproximado de 50 a 70 micrómetros. Presenta en su extremo apical una fosita gustativa, ¿sí? Un poro, por donde van a penetrar las moléculas gustativas. Estas células que conforman el botón gustativo fueron clasificadas en células tipo 1 o células oscuras. Estas cumplen una función de sostén, secreción de moco,
y aislamiento eléctrico de la fibra nerviosa. Las células claras tipo 2 son células que detectan los estímulos gustativos. Su extremo apical llega a la fosita gustativa y su extremo caudal no llega a la base del corpúsculo. Son células receptoras primarias que, junto con las terminaciones aferentes sensitivas, están en íntimo contacto, en íntima relación con la célula receptora tipo 3. La célula receptora tipo 3 intermedia o serotoninérgica es la verdadera célula receptora gustativa. Esta presenta en su interior vesículas electrodensas que contienen serotonina y vesículas claras que contienen acetilcolina. La serotonina liberada desde las células activa a los receptores postsinápticos o a la fibra aferente sensitiva. Y la célula basal tipo 4 son células que están localizadas en la base del corpúsculo y son las progenitoras del resto de las células, es decir, que a partir de estas células se diferencian las otras células. Estas células presentan en su extremo apical cilias o microvellosidades que que facilitan la captación de las moléculas gustativas. Entonces, las células quimiorreceptoras gustativas tienen una vida promedio alrededor de 10 a 15 días y su regeneración es continua debido a que están siendo reemplazadas por diferenciación de células basales. Cada botón gustativo en su polo basal está inervado por neuronas sensitivas. El contacto entre la célula receptora gustativa y las fibras sensitivas tiene el aspecto morfológico de una sinapsis química. Cada fibra puede inervar varios corpúsculos gustativos diferentes y en un mismo corpúsculo varias células receptoras gustativas. Una característica importante de la inervación sensitiva es el papel trófico que cumple sobre el botón gustativo. ¿Qué significa? Que cuando esa inervación sensitiva es seccionada, los botones gustativos degeneran. Luego, cuando se regeneran las fibras nerviosas sensitivas, se produce la regeneración del corpúsculo. Veamos dónde están localizados los botones gustativos. Estos están localizados en las papilas gustativas, que como ya dijimos, estas papilas las podemos encontrar distribuidas en la lengua, en el paladar duro, paladar blando, epiglotis, faringe y tercio superior del esófago. Estas papilas gustativas podemos encontrar de diferentes tipos. Tenemos las papilas fungiformes, que son redondeadas y, como su nombre lo indica, provienen o se asemejan a un hongo. Estas están distribuidas en los 2/3 anteriores del dorso lingual y presentan un número importante de botones gustativos que generalmente lo encontramos en la parte superior de las papilas. Luego tenemos las papilas foliadas o foliáceas. Estas las encontramos a nivel de los bordes laterales y posteriores de la lengua. Consisten en pliegues semejando a hojas que forman fisuras en la superficie lingual. Y los botones gustativos se encuentran a nivel del epitelio de las paredes laterales, cercanos a las fisuras de estas papilas. Luego tenemos las papilas caliciformes o circunvaladas. Estas son prominentes y las encontramos en un número de 8 a 12 papilas aproximadamente, distribuidas en el tercio posterior del dorso lingual a nivel de la V lingual. Estas presentan una cantidad importante también de botones gustativos, alrededor de 250 botones gustativos por papila. Y luego tenemos las papilas filiformes, que estas son pequeñas, están ubicadas en el dorso lingual y son muy numerosas y no poseen función gustativa, ya que por lo general carecen de botones gustativos. ¿Cómo es la codificación periférica de la información gustativa? Se postulan dos modelos. Uno es el modelo de las vías marcadas, que sugiere que cada célula receptora gustativa sería inervada por fibras nerviosas individuales
y cada célula responden a una modalidad gustativa única. El otro modelo es el análisis computacional, que se refiere a que cada célula receptora gustativa individual es sensible a múltiples cualidades gustativas y por consiguiente la misma fibra aferente lleva información de más de una modalidad gustativa. Esto significa que la lengua no es un mapa lingual definido específicamente para cada sabor, sino que a nivel de toda la superficie lingual podemos percibir todas las modalidades gustativas, pero con mayor o menor intensidad de acuerdo a la ubicación de la lengua. Por ejemplo, el sabor dulce lo podemos percibir con mayor intensidad a nivel de la punta de la lengua. El sabor salado a nivel de los bordes laterales anteriores de la lengua. El sabor ácido a nivel de los bordes laterales posteriores de la lengua. El amargo en el tercio posterior del dorso lingual. Y el sabor umami acá en el centro de la lengua, ¿sí? En el centro del dorso lingual. ¿Cómo es el mecanismo de transducción de las células? O sea, del estímulo gustativo para transformarse en un potencial eléctrico. A modo general, estas células receptoras gustativas presentan receptores ubicados a nivel de la membrana apical de la célula. Estos son activados y desencadenan una serie de acciones intracelulares que llevan a producir una despolarización de la célula, se genera un potencial de acción y finalmente se libera el neurotransmisor hacia la fibra nerviosa sensitiva. Entonces, el sabor dulce es evocado por sustancias orgánicas como la sacarosa, maltosa, lactosa y glucosa. Y otras sustancias que también evocan sabor dulce como los alcoholes, glicoles, aldehídos, cloroformo, algunas sales de berilio, de plomo y edulcorantes artificiales como la sacarina, aspartame y sucralosa, que esos serían los no glúcidos. Entonces, tenemos dos vías. Cuando el glúcido activa a la proteína receptor, se activa la adenilatociclasa que produce un aumento del AMP cíclico intracelular. A través de la activación de la proteína quinasa A, produce el cierre de los canales de potasio y la apertura de los canales para cationes sodio y calcio. Entonces, ingresan estos cationes dentro de la célula, se produce la despolarización de la misma, se activan los canales de voltaje dependientes para el sodio y para el potasio, se genera el potencial de acción y se activan canales voltajes dependientes para el calcio que permite la entrada de este ion calcio dentro de la célula. Este calcio induce la liberación de los neurotransmisores. Las moléculas no glúcidas, cuando se unen a las proteínas receptoras, se activan a través de la vía de la fosfolipasa C, los cuales producen un aumento del inositol trifosfato y producen también un aumento del calcio intracitoplasmático, induciendo a la liberación del neurotransmisor. Para la transducción del sabor salado, las sustancias que evocan este sabor son sales como el cloruro de sodio, que es la sustancia estudiada para este sabor. Otras sales como el cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de litio. Normalmente la célula presenta canales para el sodio que están constantemente abiertos cuando la célula se encuentra en un medio neutro. Cuando se encuentran las moléculas saladas, es decir, acá el sodio, ingresa dentro de la célula a través de estos canales, produce despolarización, se abren los canales de voltaje dependiente para el sodio y potasio, se produce el potencial de acción, se abren estos canales para el calcio, voltaje dependiente, que inducen a la liberación del neurotransmisor. Posteriormente, estos iones son restablecidos gracias a la bomba del sodio y potasio TPase. El sabor ácido puede ser evocado por ácidos inorgánicos
y ácidos orgánicos. La sustancia estudiada es el ácido clorhídrico y otras sustancias como otros ácidos orgánicos como el ácido cítrico puede evocar una sensación ácida y dulce. El ácido acético nos da el sabor a vinagre, el ácido láctico y el ácido málico. Entonces, estos canales para el potasio se encuentran normalmente abiertos. Cuando hay concentración de protones extracelular se eleva, bloquean estos canales. Entonces, produce cambios en estas células que inducen a la despolarización y genera un potencial de acción. Se abren los canales para el sodio, potasio, voltaje dependientes, ingresa calcio a través de estos canales voltaje dependientes, y este calcio es el que induce a la liberación del neurotransmisor. El sabor amargo es producido por sustancias orgánicas como el sulfato de quinina, que es la sustancia estudiada para esta modalidad de sensación. Otras sustancias también como la cafeína, estricnina, morfina, sales de magnesio, amonio y calcio, nicotina y sacarina. Entonces, para el sabor amargo también hay dos vías intracelulares que se pueden activar. Una de las vías es a través de la proteína G, que produce una degradación del AMP cíclico intracelular. Normalmente, concentraciones elevadas de AMP cíclico intracelular producen el bloqueo de estos canales para los cationes. Pero como se degrada este AMP cíclico intracelular, cae la concentración del mismo y se abren estos canales para cationes. Entonces, ingresa sodio, ingresa calcio, produce una despolarización, se abren los canales para el sodio, potasio, voltaje dependientes, se inicia un potencial de acción, se abren estos canales para calcio, voltaje dependientes, y el mismo calcio intracelular produce la liberación del neurotransmisor. La otra vía de los compuestos amargos es a través de la activación de la fosfolipasa C, que produce un aumento del inositol trifosfato y que induce al aumento de la concentración de calcio intracelular. Y el mismo va a producir la liberación del neurotransmisor. Y para el sabor umami, que es el sabor delicioso, es evocado por aminoácidos como el glutamato monosódico, el aspartato monosódico, L-arginina y L-alanina. Cuando estos aminoácidos se unen a los receptores, se abren los canales, ingresan cationes dentro de la célula, se produce la despolarización, se inicia un potencial de acción, se abren los canales para calcio, voltajes dependientes que inducen a la liberación del neurotransmisor hacia la fibra nerviosa sensitiva aferente. Bueno, acá tienen los umbrales para la percepción del gusto, ¿sí? Que de acuerdo al tipo de gusto es el umbral de estimulación y la sustancia. Por ejemplo, para el sabor ácido, la sustancia que estudiada es el ácido clorhídrico. Para el sabor salado es el cloruro de sodio, para el sabor dulce es la sacarosa y para el sabor amargo es la quinina. El sabor amargo presenta este umbral de estimulación de 8 milimolar por litro y cumple un rol muy importante junto con el sabor ácido que hacen de un mecanismo protector para el organismo para rechazar esos compuestos amargos, por ejemplo, los alcaloides, que son venenos que están presentes en algunas plantas. El receptor gustativo se adapta y tiene una adaptación rápida y completa. ¿Qué significa? Que a medida que aumenta la concentración de la sustancia estimulante, aumenta la frecuencia de descarga, hasta que por mucho que aumente la concentración de la sustancia, no aumenta la frecuencia de descarga, debido a que el receptor no responde por su adaptación. Entonces, ya tenemos la transducción de esa sustancia o de las moléculas gustativas en potenciales eléctricos. Ahora necesitamos que ese potencial eléctrico sea transmitido hacia el sistema nervioso central.
y los botones gustativos están inervados por fibras nerviosas aferentes. Y tenemos los 2 tercios anteriores de la lengua están inervados por el nervio de la cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial. El tercio posterior de la lengua está inervado por el nervio lingual, rama del glosofaringio. Y la epiglotis y el esófago está inervado por el laringio superior, rama del nervio vago. Entonces veamos cómo es la vía nerviosa. Desde estas fibras nerviosas sensitivas aferentes, esta es del nervio de la cuerda del tímpano, es rama del nervio facial, tiene sus cuerpos celulares en el ganglio geniculado. El nervio lingual, rama del glosofaringio, tiene sus cuerpos celulares, las neuronas, en el ganglio petroso. Y el nervio laringio superior, rama del nervio vago, tiene sus cuerpos celulares en el ganglio nodoso. Desde aquí, las fibras aferentes primarias se dirigen al bulbo, a una zona que es al núcleo del tracto solitario vulvar, y hacen sinapsis en una fina columna ubicada en su parte rostral y lateral denominada núcleo gustatorio. Desde el núcleo gustatorio, las fibras, los axones de las fibras nerviosas se dirigen hacia el tálamo, en donde hacen sinapsis en el núcleo ventral posteromedial, en una región parocelular, es decir, en pequeñas neuronas. Y desde el tálamo se dirigen hacia la corteza, hacia la circunvolución postcentral y hacia la ínsula. Bueno, este es un resumen. Acá tienen el nervio craneano, el nervio facial, cuerda del tímpano, que captan información de los corpúsculos gustativos de los 2 tercios anteriores de la lengua, del tercio posterior de la lengua, el nervio lingual, rama del nervio glosofaringio, de la epiglotis, el nervio laringio superior, rama del nervio vago. Todos ellos se dirigen entonces al núcleo del tracto solitario vulvar, luego al tálamo, al núcleo ventroposteromedial, ¿sí? Y finalmente a la corteza, a la ínsula y a la corteza parietal. Bueno, para contribuir al tema, es interesante este aporte con respecto a la infección que estamos atravesando, que es del virus SARS-CoV-2. Y sabemos que uno de los síntomas es la pérdida del gusto. Entonces es importante preguntarnos por qué se pierde el gusto si nos infectamos por el virus SARS-CoV-2. Para entenderlo, hace falta conocer la forma en la cual el virus ingresa a nuestras células y cuáles son las vías de entrada de este virus a nuestro organismo. Sabemos que una de ellas es por vía respiratoria y otra es por vía de la cavidad oral. El virus SARS-CoV-2 utiliza básicamente 2 proteínas en la superficie de las células para ingresar a ellas. Una de ellas es la enzima conversora de angiotensina 2 y la otra es la proteasa serina transmembrana 2. El virus presenta en su superficie una proteína que es la proteína S o proteína Spike. Esta proteína se acopla a la enzima conversora de angiotensina 2. Al unirse, actúa la proteasa serina transmembrana, fragmentando la proteína S en 2 fragmentos, S1 y S2. Esto permite el ingreso del virus dentro de la célula por endocitosis. Y una vez que el virus ingresa dentro de la célula, forma una cubierta con la membrana celular, sujetándose a los receptores AC2. Así tiene vía libre para que ingrese más virus dentro de la célula. Estos receptores, la enzima conversora de angiotensina 2, se expresan en forma difusa en la membrana mucosa de toda la cavidad oral, particularmente en la lengua. Los mecanismos por los cuales
provocan las alteraciones en el gusto no están claramente definidos, pero hay algunas posturas que puede estar relacionado cuando el virus se une a estos receptores, bloquean los procesos acoplados a proteína G e inactivan a los canales iónicos de sodio que están presentes en la membrana de la célula receptora gustativa. Otras investigaciones sugieren que el virus SARS-CoV-2 puede unirse a receptores de ácido ciálico. El ácido ciálico es un componente fundamental de la mucina salival. Y este ácido ciálico es una glicoproteína que transporta moléculas gustativas dentro del poro gustativo. Y de esta manera, cuando el virus SARS-CoV-2 se une a este receptor, ocupa los sitios de unión del ácido ciálico en las papilas gustativas. Bueno, espero que este aporte de información les haya sido útil. Esta es la bibliografía para el desarrollo del tema, Fisiología Humana de Husay y Sistema Estomatognático de Arturo Mans. Muchas gracias por su atención.